Vamos entonces al tema que quedó pendiente de cómo entrar en sintonía con un paciente y a qué nos referimos con acompasar esos puntos que pusimos ahí. Como habíamos hecho referencia en un comienzo, bueno, y creo que había quedado claro el tema del estado de ánimo y el humor, uno no debe generar una barrera muy grande entre el paciente y nosotros, ¿sí? Debemos quizá un pasito por detrás, un poco por debajo, pero tratar de estar más cerca que lejos en el estado de ánimo. Si bien no nos vamos a poner a llorar ni a deprimirnos con nuestro paciente, sí no debemos demostrar euforia o un gran entusiasmo si nuestro paciente está deprimido. El lenguaje corporal, la postura corporal es fundamental. Y esto ustedes los pueden experimentar de muchas maneras. Por ejemplo, pueden observar a dos personas que estén conversando, dos amigos, o mejor aún, dos enamorados, en un café, en un restaurante, que estén uno frente al otro. Van a ver que cuando hay buen rapport, cuando sucede cuando dos personas están enamoradas, hay como una danza, como un movimiento de los cuerpos. Si uno mueve el cuerpo hacia un lado, el otro lo va a mover hacia el mismo lado. Si uno se cruza de piernas, el otro se va a cruzar de piernas. Si uno se acerca, el otro se va a acercar. Si uno baja la voz, el otro va a bajar. O sea que no solamente se acompasa la parte corporal, también la voz, el tono de voz, la forma en que se dicen las cosas. Por lo tanto, para tener éxito en la consulta es importante estar sentado de forma similar a nuestro paciente. No se trata de imitar, de hacer una burda imitación de o remedar o burlarse de nuestro paciente. Por el contrario, todo con mucho respeto y con mucho cuidado. Pero si el paciente está hundido cómodamente en el sillón, bueno, vamos a tomarnos ese estado de comodidad y tratar de sentir o sentirnos cómo se está sintiendo él en relación a la postura corporal. Desde allí va a ser mucho más fácil comunicarse. Ustedes imagínense una persona sentada en el borde de la silla, con la espalda derecha, y ustedes tirados en el sillón y desparramados completamente. Y bueno, eso ya la imagen genera una distancia muy grande. Así que vamos a tener que buscar una postura similar a la hora de estar sentados. Las palabras que utilizamos o cómo nos comunicamos va a ser también muy pero muy importante. Para que tengan una idea, en toda comunicación, y estos son números aproximados, el 8% de la comunicación es el contenido, o sea, lo que se dice, las palabras solas, ¿sí? Imagínense que mientras yo estoy hablando, ustedes tienen un aparato que transforma las palabras en texto. Bueno, ese texto que aparece sería lo que la persona dice, el contenido. Eso corresponde entonces con un 8% de la comunicación. Un 37% de la comunicación corresponde a cómo dice o cómo expresa la persona lo que está diciendo, ese contenido. Y con esto me refiero al énfasis que ponen las palabras, el tono de voz, la inflexión, el volumen, todo eso está incluido en ese 37% aproximadamente. Luego, el porcentaje mayor, el 55% en la comunicación, tiene que ver con la postura corporal. Cómo coloca el cuerpo y cómo expresa corporalmente lo que está diciendo. Por lo tanto, acompasar el lenguaje corporal y los patrones del lenguaje, vamos a estar en ese 92% de la comunicación. Eso va a ser muy importante. Recuerdo a esto un comentario que me hacía un alumno que un día estaba en una cena de trabajo y el director, uno de los directores de la empresa, estaba con su plantel de gerentes, un hombre que se lo reconocía como muy estricto. Y bueno, el tema es que este alumno estaba tan cansado que prácticamente se estaba durmiendo, no podía ni escuchar lo que este hombre decía, pero
lo que aplicó, lo que había aprendido en un curso de Flores de Bach y se ubicó, una postura corporal similar a la de su director y todo el tiempo acompasó con su cabeza como afirmando lo que decía. No entendió absolutamente nada de lo que dijo esta otra persona, pero en el momento en que se acercaron uno al otro, que bastante nerviosismo pasó por cierto, el director le agradeció por lo atento que había estado a la charla. Evidentemente que se sintió cómodo, porque estuvo acompasando un 55% de esa comunicación que estaba llevando adelante. También lo que se cree y lo que se opina tiene un peso muy importante a la hora de acompasar. Si nuestro paciente tiene determinadas creencias, a veces es bueno acompasarlos, al menos no contradecir directamente, que eso es algo que genera un espacio, una distancia muy grande. Otro elemento poderosísimo es acompasar la respiración, algo un poco más difícil. Evidentemente que aquí va a haber que desarrollar la agudeza perceptiva y poder ver, observar cómo respira una persona. Fácilmente miramos un punto por encima del hombro, de cualquiera de los hombros, desenfocamos la mirada y vamos a ver todo el cuerpo cómo se mueve al ritmo de la respiración. Acompasar la respiración es muy importante. Pueden exhalar cuando su paciente habla. Y esto es mágico y realmente muy poderoso. O hablar cuando su paciente exhala. Y tiene un poder increíble para nuestra mente inconsciente. Miren, pueden hacer una experiencia muy sencilla. Se sientan atrás en el cine de alguna persona. Bueno, traten de elegir una película aburrida para no perdérsela. Y tómense unos minutos, o mientras están los cortos primeros, miren por encima del hombro y traten de ver la respiración de la persona que tienen adelante. Que empiecen a respirar al mismo ritmo. Miren, más tarde o más temprano esa persona se va a dar vuelta, porque así no los esté viendo. Energéticamente se produce una conexión muy intensa. Cuando dos personas, volvemos al tema de los enamorados, bueno, tuvimos San Valentín hace poco, es el tema del momento, dos personas enamoradas, observen, van a respirar al unísono. Cuando uno exhala, el otro exhala, cuando uno inhala, el otro inhala. Y lo último para compasar son los sistemas representacionales. Ustedes me preguntaban qué era. Y es cómo representamos internamente nuestro mundo. Y también cómo lo expresamos hacia el exterior. Y básicamente tenemos tres posibilidades. Hacer representaciones visuales, hacer representaciones auditivas y hacer representaciones kinestésicas, y con kinestésico nos referimos a lo sensorial, a lo sensitivo, a la sensación interna. Estos tres tipos de personalidades que podríamos encontrar, los visuales, los auditivos y los kinestésicos, van a tener su forma de comunicarse también y puede ser interesante acompasar el sistema representacional, ¿sí?